Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar el día de hoy con el foro de contratación administrativa que tenemos planeado por varias semanas. Empezamos esta noche con la charla de don Elar Ortega, denominada Consideraciones para la implementación de la contratación pública estratégica. Le pedimos a don Elar que nos ayudara a abrir este foro en el que esperamos examinar más adelante el proyecto de ley de contratación administrativa que está en debate, en discusión en la Asamblea Legislativa. Y pues quisimos iniciar este foro con una exposición con relación a un tema que debería ser un tema de mucho interés en la administración pública, en los que toman las decisiones, que es cómo puede la contratación pública ser un instrumento estratégico en el desarrollo de políticas públicas. Lamentablemente no existe en el medio una conciencia de esto, se improvisan las compras, cada entidad tiene su propia política cuando la tiene, o simplemente improvisan para atender la necesidad inminente. De modo que esperamos que esta exposición sea de mucha utilidad y que mediante este tema muy general, pero como se dice en su denominación estratégico, podamos apreciar durante varias sesiones la temática de la contratación pública o la contratación administrativa. De don Elar tenemos que decir que es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en contratación pública por la Universidad Castilla-La Mancha y desde el año 2009 es gerente asociado de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Ha tenido además colaboraciones con el Ministerio de Comercio Exterior en negociaciones de tratados y acuerdos de libre comercio, así como en revisiones de la política comercial realizadas por la Organización Mundial del Comercio, y además colaboró en el proceso de ingreso a la OCDE en temas de compras, así como ha sido el punto de contacto en estudios de la OCDE sobre el sistema costarricense de compras públicas. Él no lo dice, pero yo sí lo voy a decir, me parece que es una de las personas que más sabe de este tema, que más estudia este tema y que todos los días aprende y luego nos transmite de ese conocimiento que tanta falta le hace a la administración pública y al derecho público y administrativo costarricense. Así que agradecemos mucho a don Elar su participación en este foro. Estamos convencidos de que será de mucha utilidad su exposición y lo dejo con nuestra audiencia por el tiempo que le parezca útil de aquí a las 8 de la noche, y si hubiesen algunas preguntas o eventualmente nosotros como administradores intercambiemos algunas ideas, pues reservamos unos minutos al final de la jornada del día de hoy. Así que adelante, don Elar, y muchas gracias por su amable participación en este foro de Derecho Administrativo costarricense. Muchas gracias, don Aldo, y a todos los organizadores de este foro. La verdad, para mí es un honor participar en este espacio, poder compartir con ustedes algunos temas que, como dice don Aldo, me gusta mucho estudiar. Creo que más que saber, tengo muchas dudas y me gusta tratar de aclararlas. Además, probablemente por las labores que desempeño, tengo alguna dosis de responsabilidad relevante en algunos temas de contratación y me gusta estar actualizado. Y tal vez, desde el punto de vista de la contratación pública estratégica, voy a levantar la presentación, tal vez si me habilitan para poder levantar el PowerPoint. Un poco la contratación pública estratégica probablemente tiene más relevancia hoy en día en términos de pandemia o en temas de pandemia que en probablemente en otros momentos. La contratación hoy en día se ve, no solamente la contratación administrativa,
como parte de un impulso o uno de los temas clave para impulsar la reactivación económica, sino que además la reactivación económica sostenible o la contratación pública sostenible bajo una lógica ordenada, estratégica, de posicionamiento de diversos temas, pareciera que también va a ser muy relevante. Ustedes podrán encontrar estudios, que es lo que menos falta hoy en día, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la misma OCDE y de otras organizaciones, donde tienen expertos que han venido hablando ya precisamente de cómo poder levantar del impacto no solo de la pandemia en temas de sostenibilidad, en temas de pobreza, de grupos vulnerables, sino también desde el punto de vista de cómo la contratación pública va a poder impulsar escenarios desde el punto de vista de la pyme o desde el punto de vista también de las afirmaciones sociales que se podrían implementar. Entonces, si uno se lo plantea o uno lo va analizando, si es cierto que la contratación pública ha sido irrelevante para todos estos temas de contratación pública estratégica, pues probablemente, para el impulso de la contratación pública estratégica o de los temas de estrategia de política pública, lo cierto es que hoy en día con la pandemia es muchísimo más cierto. Pero tal vez podemos hablar de qué se entiende por contratación pública estratégica en un primer escenario, qué temas aborda la contratación pública estratégica, y luego tal vez qué se ocupa para lograr o cómo podemos lograr su implementación. Y finalmente me gustaría abordar hacer un enfoque muy rápido de qué podemos encontrar en el plano costarricense. Yo probablemente coincida con don Aldo en esta referencia que hace ahora, en el sentido de que el país ha hecho algunas cosas importantes, pero probablemente hay falta de claridad en la implementación. Entonces, tal vez entremos a hablar de qué es contratación pública estratégica. A mí me parece que una definición que uno podría empezar a implementar o que podría utilizar desde el punto de vista de la contratación es una definición que maneja OCDE, que la vi recientemente. Probablemente ustedes ven un estudio OCDE y maneja definiciones muy parecidas en los diferentes análisis, pero a mí me gustó mucho esta definición del estudio que se hizo hace como 2 o 3 años en Perú, porque sí, 2 o 3 años en Perú, porque una discusión que a veces podría generar confusión es que la contratación pública estratégica es diferente a la compra pública sostenible. Y me gustó porque la OCDE dice los objetivos secundarios de política de contratación, cuyo empleo se conoce como contratación pública estratégica, se refieren a una serie de objetivos tales como crecimiento ecológico sustentable, desarrollo de las pymes, la innovación, normas para la conducta empresarial responsable y los objetivos de política industrial más amplios. Claro, dice la OCDE, cada vez más los gobiernos persiguen estos objetivos utilizando las adquisiciones como palanca de políticas adicionalmente al objetivo principal de la contratación. Y claro, el objetivo principal de la contratación es la consecución o la adquisición en condiciones de economía, eficiencia, eficacia, generando, digamos, una lectura más económica. Y esa es, digamos, el enfoque de la contratación, generar ahorros y obtener una mejor condición por calidad o un mejor valor por el dinero, una relación calidad-precio. Si uno lo ve, digamos, ese es como el enfoque tradicional, el enfoque más hacendístico, dirían algunos autores, desde el punto de vista de la contratación pública. Y eso es el objetivo primario. Pero cada día toma más fuerza el tema de que no es solamente el tema económico, sino que precisamente estos objetivos secundarios que dice la OCDE no son tan secundarios, me parece a mí. A mí me gusta más hablar de que uno hace una lectura integral de la contratación pública, en donde empieza a meter estas variables no como un costo adicional, como alguna gente cuestiona, sino como un ejercicio a mediano o largo plazo desde el punto de vista de las variables, como puede ser el ciclo de vida u otras lecturas, en donde probablemente lo que a uno le puede parecer más caro ahora puede ser en el tiempo más barato o más cómodo desde el punto de vista económico. Tal vez lo importante es reconocer, digamos que en países de OCDE, más o menos, el 28%, el 20% del PIB se invierte en compras públicas. Entonces, un poco la discusión de la contratación pública estratégica, ustedes pueden encontrar diferentes artículos, revistas,
libros. A mí me gusta en particular uno donde escribe un libro viejo, ya hace 3 o 4 años, un poquito más tal vez, de donde escribe José María Jimeno, que hace la introducción de este libro. Y el tema, y precisamente es lo que ya decía don Aldo, cómo los gobiernos se idean obtener las mayores eficiencias y los mayores réditos desde el punto de vista del gasto. Ese 20% del PIB, 15 o 20% más o menos en países de OCDE, probablemente un poco menos en países de América Latina, aunque yo he visto cifras más altas también. ¿Cómo lograr la consecución de objetivos de política pública desde el punto de vista de la compra pública, desde la contratación pública? Y es que si uno empieza a mencionar la contratación pública y uno empieza a darle todas las potencialidades, pues no es casualidad que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene las Naciones Unidas está planteado precisamente dentro de todo el tema de la producción y consumo responsable que se plantea en el objetivo 12, la gestión de recursos naturales, el desperdicio de alimentos, gestión de productos y efectos en salud y ambiente, empresas con prácticas sostenibles, el turismo sostenible. También una de las metas que está establecida en ese objetivo 12 es precisamente la promoción de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero ven entonces que en esa lógica de consumo que tiene el planeta exacerbado, probablemente desperdiciado, donde hay, digamos, no hay una lógica articulada, digamos, de consumo y no hay conciencia tampoco, probablemente entran otras variables, la gestión de residuos, el ciclo de vida y otras discusiones, pues la compra pública tampoco es ajena precisamente a esas discusiones. Entonces, en ese montón de dinero que invierten los estados, no solamente es tener conciencia de que podemos lograr objetivos de política pública como la reducción de la pobreza, el aumento del empleo, el posicionamiento de acciones afirmativas, qué sé yo, por ejemplo, en género o por ejemplo en discapacidad, sino que además hay que entender que esa lectura sostenible de la compra pública tiene que armonizar con la práctica integral como planeta para poder hacer un consumo y una producción responsable. Y cuando hablamos de producción y consumo, claro, no solamente es el consumo, digamos, desde la lógica de la administración comprando y que, claro, establezca para una computadora la lógica de una gestión de residuos o un plan específico de gestión de residuos, sino también cómo cómo estamos cambiando con el poder de ese 20%, ese 15%, un cambio en el mecanismo de producción, los medios o en el esquema de producción de un país. La compra pública tiene esa ventaja, modela probablemente también el esquema productivo de un país, tiene ese poder para hacerlo. Entonces, no es solamente el posicionamiento desde el punto de vista de los criterios de un procedimiento, sino también desde el punto de vista de cómo vamos a reorientar el modelo de producción de un país bajo una lógica sostenible. De ahí que además entonces entra el planteamiento que hace Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, precisamente. Y esto de no dejar a nadie atrás incluye metas asociadas a desigualdad, pobreza, al trabajo en cero hambre y la atención de grupos vulnerables que precisamente la contratación pública también puede impulsar. De ahí que entonces esa contratación pública estratégica, bien pensada, bien articulada, nos permite generar réditos sociales, económicos, ambientales, todo en armonía, en una lectura bastante sostenible. Pero esos 17 objetivos que están establecidos en la Agenda 2030, probablemente uno podría plantearse que ese es como un argumento, una moda, diría alguna gente de Naciones Unidas, porque además la compra pública estratégica o los temas de sostenibilidad, la gente los tiende a orientar solo con la parte ambiental, que es una de las partes muy importantes, pero no la única. Y entonces vemos que, pues sí, es cierto que los objetivos del milenio se quedaron cortos y el trabajo que se estaba haciendo en eso obliga a Naciones Unidas a replantearse el tema allá hace, no sé, más de 10 años creo, en el tema de, que cerca de 10 años, no recuerdo ahora la fecha exacta, en el acuerdo de Marrakech, precisamente. Y ahí se empieza a trabajar la iniciativa de 10 años, el marco de compra pública que se tiene, y también se empieza a perfilar la Agenda 2030.
con la meta 12.7, que ya por cierto tiene una metodología también para poder aplicarla. La meta 12.7 tenía un indicador que era únicamente la emisión de políticas públicas en un país y la emisión de planes de acción. Pero si se quiere, me voy a adelantar, voy a hacer spoiler, pero en Costa Rica, por ejemplo, tenemos una política pública, pero no tiene un indicador claro en los diferentes puntos, ni tampoco tiene metas. Perdón, no tiene metas a largo en plazo, cuánto tiempo se van a medir para efectos de ver si se han conseguido los objetivos establecidos en la política. Entonces, si ustedes lo ven, es muy fácil cumplir, pero afortunadamente Naciones Unidas entendió que no solamente es emitir la política o cumplir o emitir un plan de acción, sino que hay una metodología que empieza a medir también una serie de variables. Esa metodología fue aprobada en febrero de este año, está disponible en la vía web. Pero además hay otras buenas prácticas a propósito de ese escenario global que uno podría plantearse. La recomendación de contratación pública que permea también a un país como Costa Rica, que ya no solamente en el proceso de ingreso tuvo que alinearse a esa recomendación a la OCDE, el proceso de ingreso a la OCDE, que se tuvo que acomodar a esa recomendación y revisar algunos temas, sino que también la recomendación va a ser la pauta, entre otras recomendaciones que tiene la OCDE en materia de contratación pública, va a ser la pauta también en la que se va a medir al país una vez que sea miembro, ¿verdad? Entonces, o que ya se apruebe en la Asamblea Legislativa para poder ser miembro. La recomendación quinta hace referencia entonces en esta recomendación de contratación pública al tema de los objetivos secundarios que se mencionaban hace un momento y a la necesidad también de que se mida, no solamente es implementarlos, sino también medir el contexto país y sobre todo el hecho de medir la consecución de los objetivos. Entonces vean que la OCDE no solamente recomienda la buena práctica de plantear esto, sino también la necesidad de medirlo. Y esto es importante porque vamos a decir adelante, no se pueden establecer cosas o no definir políticas si usted no establece parámetros de medición. La OMC, tal vez en eso se ha quedado un poco más atrás, el acuerdo de compras públicas, sin embargo, si ustedes lo leen, al final, uno de los temas que está precisamente en análisis del Comité de Contratación Pública es el tema de compra sostenible. Y sin embargo, aún así, la OMC ya ha hecho un impulso importante en el Centro de Comercio Internacional. Este centro, si ustedes se ponen a buscar un poco y a ver los cursos que imparte, tiene una gran cantidad de cursos asociados al tema, por ejemplo, de posicionamiento de la mujer en la compra pública, ¿verdad? Y esto desde la lógica de la reducción de las asimetrías y las desigualdades históricas, pero también desde el punto de vista del impacto en lo social, que pareciera que en muchos países una mayor empleabilidad de las mujeres también generaría una mayor posicionamiento de bienestar a nivel social. La ley modelo de la Comisión de Derecho Mercantil de Naciones Unidas no tiene un desarrollo tan amplio, pero sí refiere el hecho de políticas socioeconómicas y ya mete ahí la variable ecológica, la variable social y la variable económica como parte de la contratación, digamos, y las reglas que se pueden considerar. Y metí la directiva de la Unión Europea, ustedes saben que esta es la que se refiere a poderes adjudicadores, es como la directiva más general, la 24/2014. Hay otras, como por ejemplo la directiva que regula el tema de los utilities, las compras de utilities que están excepcionados o diríamos históricamente los sectores excluidos, ¿verdad? De la contratación pública, que tienen su modelo también de compras aparte. Pero también están las directivas de concesiones. Yo puse esa porque es la que me parece que tiene más claro el tema de sostenibilidad, pero en las demás directivas también está incluido el tema de sostenibilidad como una variable fundamental, porque por supuesto que la sostenibilidad no tiene que ver solamente con bienes o servicios, sino que también tiene que ver con obras y por supuesto con modelos de concesiones también que hagan énfasis en estos temas de sostenibilidad. Pero ustedes me van a decir, pero bueno, es que la OCDE y la recomendación y la OMC y todavía la ley modelo y la ONU, pues sí, pero ¿por qué la directiva europea? Porque un tema que cada día es más frecuente es que realmente el ordenamiento nacional se ve permeado precisamente de los tratados de libre comercio que son negociados, en el caso, por ejemplo, europeo, el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, en donde precisamente hay variables que respetan, por ejemplo, el tema pymes, y los europeos que han sido muy insistentes en el respeto y en el impulso de las pymes, entienden que el tema de los capítulos de contratación pública en materia
de tratados tienen que respetar esta lectura, digamos, de materia de pymes y de otros temas de que ellos hacen acciones afirmativas. Entonces, por eso la metí, porque me parece que es como una base interesante si uno quiere revisar. Por supuesto que los tratados probablemente se ajustan más al acuerdo de compras públicas, pero si ustedes contrastan lo que mencionaba, el acuerdo de compras públicas versus lo que es la directiva, probablemente muchas de las discusiones de los europeos en el tratado, en el acuerdo comercial de cooperación con la Unión Europea que tiene Costa Rica, pues tiene precisamente más esas variables porque los europeos creen en eso. Además, esa directiva hace énfasis en una estrategia Europa 2020 que tiene una lectura sostenible, ¿verdad? Generar empleos y otros elementos que ustedes pueden examinar. Desde el punto de vista de los temas clave, y este probablemente es el tema de la parte más bonita, ¿qué podemos hacer desde la compra pública estratégica? ¿Cuáles son los temas que tradicionalmente encontramos? Ustedes seguro han leído más que yo, probablemente, y esto no los va a sorprender, pero quise hacer como una síntesis de los temas que creo que son los más usuales. La compra pública, la compra verde, los criterios ambientales. Recuerden ustedes el manual de compras verdes que había metido Segesti hace ya algunos años. Entonces, aboga la implementación de los criterios verdes o los criterios ambientales en los productos o en el proceso. Pero también esto no se logra simplemente como un buen consejo, y dirían por ahí, no es un tierno consejo de que usted le meta el tema ambiental y la variable, sino que eso tiene que traducirse en la contratación pública en variables objetivas y claras, ¿verdad? Porque la contratación pública, pues es mucha plata la que se invierte y necesitamos además asegurarnos que es la mejor oferta. Entonces tienen que haber criterios objetivos. Y ahí empezamos a hablar de normas técnicas, por ejemplo, o criterios ISO, o criterios ambientales o certificaciones ambientales. Cada día es más creciente, probablemente en Costa Rica no hay tanto, pero en muchos otros países, diferentes entidades o organizaciones que se dedican a certificar diferentes temas sostenibles. Lo ambiental no es diferencia, pero también esos certificados podríamos encontrar, digamos, también como un escenario interesante, la aplicación de normas técnicas, ¿verdad? También. Entonces, y por supuesto, lo que comentaba ahora de la economía circular, la incorporación del escenario no solamente de consumo, sino también de producción, pero también en la lógica de la contratación pública, entender que también hay que preocuparse por el escenario de la disposición final de precisamente esos productos que se están consumiendo. Entonces, si entendemos eso, es también, alguna gente le mete más o menos cosas a esas tres variables, por ejemplo, el transporte, la energía, que es el tipo de consumo que se utiliza, entonces la producción, si ese consumo es sostenible o no, pero digamos que en esas tres variables, uno podría decir consumo, producción y también disposición final, uno puede encontrar como las variables más sustantivas en una lógica de economía circular que también tienen que preocupar a la contratación pública. Y esto es importante porque si ustedes lo ven, al final todo está, digamos, de alguna u otra manera armado, digamos, la preocupación del ciclo de vida, por ejemplo, no solamente es un tema que tiene que ver con la implementación de una economía circular o el criterio, digamos, en la lógica de la parte ambiental, sino que también tendrá que ver con la estructuración, por ejemplo, de la medición de si efectivamente estoy pagando más o no por el bien que estoy comprando. Probablemente si yo comparo dos tipos de papel en este momento y uno que tiene probablemente algunos criterios de sostenibilidad o el reciclado, tiene, digamos, algún tipo de producción de carácter sostenible con uno que no lo hace, probablemente a hoy el papel puede tener un impacto, un valor más alto en el precio, pero si el papel sostenible probablemente lo vemos a largo plazo, una lógica de inversión, probablemente es menos caro para el país o para la producción o para la sociedad desde el punto de vista del impacto. Pero pensemos también en equipos, por ejemplo, no es lo mismo en una lógica de compra de computadoras o de compra de vehículos, por ejemplo, la implementación de criterios sostenibles para efectos de la disposición final en el caso de los equipos, o por ejemplo, una cosa que ya acostumbra mucho en Europa y lo he visto también en casos como Brasil, donde ya empiezan a implementarle las reglas de huella de carbono y el rendimiento por kilómetro, no ya a la compra de vehículos. Entonces el precio ya no es
el precio del equipo, del vehículo propiamente, sino que empieza a incorporar esas variables adicionales propias del consumo en el tiempo, el ciclo de vida precisamente. Entonces, ¿cuánto tiempo? Si el vehículo salió muy barato ahora y ganó X, pero si ese vehículo en el tiempo implica más consumo de combustible o otras variables o genera mayor contaminación, eso también está siendo considerado de tal manera que entonces el costo social de ese vehículo y el costo económico que me puede incorporar, por ejemplo, también en el tema de mantenimiento, yo lo voy a medir ahora, en el momento de la compra. Entonces, esas variables son muy interesantes. En las pymes, como para seguir hablando de otros temas más bonitos también, el tema de pymes es un tema que más allá de la definición que uno quiere utilizar de pymes, porque cada país tiene si son tantas personas, si son tantos empleos, que la micro, que la pequeña, que la mediana, y si eventualmente tengo que introducirle un criterio de producción en el año. Bueno, por ejemplo, en el país tenemos una fórmula que es un poco compleja, digamos, de entender para poder acreditar el criterio PYME, aunque me dirían la gente de la IGPYME que es que a uno le cuesta entenderla, pero que es muy fácil. Y más allá de cuál es el criterio, pareciera que hay como un acuerdo muy claro, digamos, en que hay que impulsar a estas pequeñas y medianas empresas en el sentido de que generan mayor distribución, ¿verdad?, de la riqueza. Desde el punto de vista del posicionamiento, no solo de la empleabilidad, si uno lo ve en Costa Rica, por ejemplo, generan más o menos un 39%, creo, de los empleos a nivel del sector privado, y tiene una participación activa también en la contratación pública, pero sobre todo la diversificación y el hecho de generar oportunidades para la distribución de la riqueza también genera mayor distribución social y posicionamiento, digamos, de diferentes sectores. Acciones verticales que podemos encontrar desde el punto de vista de las pymes. Hay como dos temas que se orientan en esto de las pymes, unas las políticas verticales y las políticas horizontales, ¿verdad? Las verticales, si se quiere, son como más agresivas. Son aquellas, el uso de compras reservadas, por ejemplo, entonces, en República Dominicana, pero que se podría hacer bien fácilmente también en Costa Rica, los uniformes de la fuerza pública o uniformes en República Dominicana, por ejemplo, los tienen reservados para pymes de mujeres que se dedican a esa parte de lo que es la confección de ropa. La fragmentación, que es muy utilizada en Europa, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es el posicionamiento, un contrato grande, probablemente una pyme no le va a poder entrar, tendría que meterse con otras empresas y probablemente pueda participar en un escenario subcontratista. Pero si empezamos a generar una fragmentación, esto también podría representar la posibilidad que las pymes puedan tener acceso a la compra pública. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Y dónde queda la economía de escala y el menor costo? Claro, en una visión tradicional hacendística, no asociada a la compra sostenible, yo pensaría también lo mismo. Hace algún tiempo, hace algunos meses, conversaba yo con un amigo, le preguntaba esto, sabe, probablemente mucho más que yo de contratación pública, y le preguntaba que qué pensaba de eso de la fragmentación, que en algún momento se barajó en algunas de las versiones del proyecto de ley, y él me decía que él no le parecía eso porque afectaba a la economía de escala, precisamente, y que eso es lo que afectaba a los fondos públicos, y cómo era que yo trabajando en la Contraloría podía creer en eso. Y claro, entonces ya uno viene a ser un poco como un bicho raro, en el sentido de creer que la fragmentación, que ha dado muy buenos resultados en Europa, por ejemplo, es una de las posibles, también creo que se aplica en México, si no me equivoco, y en general, digamos, es una buena práctica, ¿verdad? Que también tiene sus reglas para efectos de no afectar la competencia. La fragmentación aplica, por ejemplo, en el caso europeo, siempre y cuando se hayan hecho un estudio de mercado que verifique que efectivamente va a haber competencia. Si solamente hay una pyme o dos, no tiene mucho sentido hacer la fragmentación. También hay procedimientos específicos y en esto hay que reconocer que las pymes no tienen el poder ni los recursos que pueden tener las empresas grandes. Entonces, esto es importante porque los procedimientos tienen que ser más flexibles, más llanos, mucho más sencillos para que ellos puedan participar. Entonces, esos son parte de algunas de las muchas acciones verticales o de política vertical. Las horizontales, si se quiere, son más orientadas a la parte de hacerlas más competitivas, de apoyarlas. Entonces, ahí vamos a encontrar créditos más flexibles, oportunidades
como lo que podríamos decir el modelo de banca para el desarrollo que tenemos en el país, modelos de capacitación, pero me parece muy interesante además lo que se discute de transferencia tecnológica. Y esto es muy bueno porque, digamos, para que en general, para que una empresa pueda ser competitiva, el tema de la transferencia es fundamental. Cuando uno ve que la inversión extranjera directa de América Latina, particularmente es de europeos, la parte más relevante de esta inversión extranjera, pues uno dice, bueno, y los europeos además son como los que tienen son dueños de muchas de las patentes en materia de compras sostenibles, de las patentes relevantes. Entonces uno podría decir, bueno, pues aquí podemos hacer mucho como país y podemos también meter a las pymes en esta dinámica. Un tema que me parece que se agrupa a veces es el de las cláusulas sociales y se agrupa mucho con el tema de derechos humanos. A mí me gusta separarlo, por eso les puse como un mismo color, pero creo que son cosas que deben manejarse distinto, por lo menos deben de visibilizarse. Y esto es desde el punto de vista de la cláusula social. Las cláusulas sociales son aquellas que tienden a la afirmación de género y eventualmente el posicionamiento de la mujer o el tema de la valoración no solamente de las pymes de mujeres en la contratación pública, sino también cosas como lo que ha venido haciendo el INAMO en Costa Rica. El INAMO tiene un sello de género que se basa en una norma ISO, creo, una norma INTE, no recuerdo ahora si es INTE o ISO, que precisamente lo que hace es medir el respeto en temas de género en una empresa. Por supuesto que como todo el modelo de certificación no es barato, ¿verdad? No es poco, tiene algún costo relevante, pero vean, entonces esas afirmaciones van generando, digamos, oportunidades desde el punto de vista de lo que pueden ser criterios de admisibilidad, criterios de evaluación. También el tema de la discapacidad y el tema del trabajo de las minorías, como pueden ser las cláusulas que protejan a migrantes. Más recientemente me gustó, no sé, hace 2 semanas o una semana, vi una publicación del BID, casualmente, con otros organismos que van a hacer un webinar sobre el tema de pymes en materia de pymes LGBT. Y entonces, vean ustedes que entonces el trabajo con las minorías, eso uno podría decir que es un posicionamiento de cláusula social. Si ustedes encuentran, digamos, alguna literatura, qué sé yo, en general, pymes también se agrupa con temas de cláusulas sociales. Yo lo trato de visibilizar en el tema más aparte, porque me parece que tiene que ver con distribución de la riqueza. Hay una variable económica, pero por supuesto que tiene que ver en ese ejercicio de distribución de la riqueza con temas también sociales. Sin embargo, yo lo posiciono como algo aparte. El tema de derechos humanos me parece que cada día toma más fuerza, sobre todo en países europeos, particularmente en los países nórdicos, pero las directivas tampoco se alejan mucho de ese respeto a los derechos humanos y creo que los británicos también lo han explorado mucho. Hay varias organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos desde la contratación pública y se refiere a la parte social o laboral, por ejemplo, la mano de obra infantil, la trata de personas, el trabajo forzoso, las condiciones mínimas laborales. Pero aquí tal vez me parece importante hacer hincapié en que uno de los temas en los que los europeos han avanzado muchísimo, y sobre todo he visto casos de los países nórdicos, es el escenario de cómo estos derechos humanos se revisan no solamente en el contratista, en el proceso de contratación propiamente, sino también se traducen en la revisión que se le hace al subcontratista y a los proveedores en la cadena de suministros, es decir, en la cadena de valor del contrato administrativo. Y esto es interesante porque además no solamente es un tema de aportar los certificados en la oferta y yo lo reviso y eso está muy bien, sino que también en países como Noruega o en países como Suecia se hacen verificaciones en planta, en la ejecución contractual, para asegurarse que esos certificados efectivamente están bien emitidos, que efectivamente las empresas contratadas por el Estado están cumpliendo. Estos temas tienen que armonizarse también con la discusión de la innovación. La innovación tiene como dos variables, una que es propiamente el impulso a la innovación desde el punto de vista de los objetos en general, como un impulso a nivel social, pero sobre todo está la compra pública innovadora, que no solamente tiene que ver con el producto o el proceso, sino incluso con el ejercicio de mercadotecnia que puede tener una empresa y hasta incluso en la parte organizativa. Más usualmente la compra pública innovadora se asocia más con el tema de producto, pero también pensemos en un proceso innovador desde el punto de vista de un contrato de obra.
la construcción de una carretera, desde un mecanismo, un proceso innovador, podrían ser no únicamente un escenario desde la compra pública. Esto que ha tomado más impulso es porque en otros países, y que probablemente hay que impulsarlo en Costa Rica, pero que además sí o sí hay que impulsarlo en el contexto de esta pandemia, tiene que ver con mayores condiciones de bienestar, no solo con reducción de costos a la hora de innovar, sino que además también asegura mejores condiciones de calidad de vida para las sociedades. Entonces, esa parte de innovación es muy importante desde la lógica de la contratación pública estratégica, ¿verdad? Ya, digamos, no solamente la incorporación de variables sostenibles, sino también este criterio de innovación al amparo de la lectura de la contratación pública estratégica. Y, por supuesto, dos temas que no nos podemos olvidar es la participación de la sociedad civil y la parte de la integridad en la compra pública. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la contratación pública estratégica? Muchísimo, porque la contratación pública estratégica también reconoce a la hora de la formulación de las políticas el ejercicio de participación de la sociedad civil. Además, no solamente es en la formulación de políticas, sino también desde la óptica de lo que es la ejecución de los resultados o la consecución de resultados, el ejercicio de rendición de cuentas, pero además, si ustedes lo ven, desde la lógica de la integridad, poco podríamos decir, no solamente desde el objetivo primario, sino también secundario, que estamos cumpliendo con el objetivo de política de la compra pública, si no lo hacemos con transparencia, con integridad, y probablemente mucho de esa discusión de transparencia entra con plataformas electrónicas. Pero al final de cuentas tenemos que seleccionar la mejor oferta tanto desde el objetivo primario como desde el objetivo secundario. Para eso, además, es importante entender que los criterios de admisibilidad o de evaluación van a entrar en una discusión, diría, en España tienen una iniciativa de calidad que casualmente presentaron como un manual donde tienen una serie de criterios de calidad, y decía, no sé si fue José María Jimeno que hacía el preámbulo de eso, que decía que calidad es sinónimo de igualdad. Y al final de cuentas, si usted establece todos estos criterios, por ejemplo, debidamente objetivizados en criterios de admisibilidad o criterios de evaluación, probablemente en una compra, entonces usted se puede asegurar la consecución desde el punto de vista sostenible, pero también desde el punto de vista de la calidad de este tipo de requisitos o este tipo de criterios. Y por último, comentar que el modelo productivo no cambia de la noche a la mañana, no sacamos como el conejo del sombrero y ya cambió y todos somos sostenibles, y las empresas como que el Estado invierte mucho, se cambiaron y se reinventaron, sino que se necesita el apoyo del sector financiero, puede ser externo o nacional, para la reconversión, para en el momento que el Estado defina una política pública y haya interés y claridad en cuáles son los sectores que se van a posicionar, pues también entonces el financiamiento del sector privado tiene que entrar, porque no lo puede hacer solo, ocupa recursos. Vean ustedes lo interesante, nada más para continuar, el que se está haciendo, por ejemplo, en Panamá, que me da muchísima envidia, los bonos de género para canalizar recursos a las empresas que hacen esas afirmaciones, o los bonos verdes, que entiendo yo que el BID, por ejemplo, está empezando a trabajar con el ICE, pero que también está trabajando en el resto de Centroamérica. ¿Cómo logramos la implementación de las compras? Porque todos los temas suenan muy bonitos. Yo creo que nadie se va a oponer a eso, pero resulta que no es tan fácil porque la compra pública es compleja. Yo creo que hay como tres variables que podríamos identificar con facilidad. Una que yo diría como de gobernanza, una de políticas públicas y una de procedimiento, que es ya la compra en sí, la licitación en concreto y lo que hay alrededor del procedimiento de licitación para definirlo. A nivel de la gobernanza, yo creo que lo voy a orientar en algo más reducido como es la rectoría, la agencia de compras. Pero tal vez, si ustedes recientemente estaba leyendo un documento, ustedes recuerdan que hay una metodología de evaluación de compras públicas que tiene la MAPS, que tiene la OCDE, que pues, diferentes países la aplican y diferentes consultores se encargan de eso, pero recientemente, yo no sabía, se hizo un plan piloto nada más y nada menos que en Noruega, y tiene un plan piloto de un módulo de compras públicas sostenibles. Por supuesto que un país como Noruega, que no solamente tiene las prácticas, sino los recursos para hacerlo, era un buen lugar para poder medir todos los indicadores que probablemente mide la metodología o el módulo de MAPS. Ahí lo estaba leyendo que uno de los temas de la parte de gobernanza, de la parte de cómo se puede implementar en el sujeto, es bastante más profundo que lo que yo voy a hablar, pero tiene básicamente
a grandes rasgos los mismos temas que voy a tocar. Y me parece que la gobernanza asociada al ejercicio de una rectoría, es decir, tiene que haber alguien que defina cómo comprar. Esto es cierto para la compra pública en general, pero también para la compra pública sostenible. Y esto probablemente el modelo puede ser distinto, cambia de país a país. Ustedes en la mayoría de países van a encontrar que es un rector que está probablemente metido en el Ministerio de Finanzas o de Hacienda en cada país, pero también existen modelos como el colombiano o creo que el australiano, que tiene un consejo y luego hay una agencia que ejecuta. Colombia Compra Eficiente, en el caso colombiano. Entonces, ¿cuál modelo es el mejor? La verdad, creo que es un tema de realidad país y de contexto país. Lo importante es tener los análisis, estudios para optar por uno de esos. Si tiene que ser voluntario o obligatorio. Yo hace, no sé, 6 meses, ustedes me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, mire, el rector tiene que ser obligatorio para todos, centralizados y descentralizados. Sin embargo, voy a poner los ejemplos. Leyendo el estudio del año 2017 de compras, el review que saca la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ponen el ejemplo, ponen un montón de ejemplos, pero uno que me gustó fue el de Japón. Japón no tiene su agencia de compras, no es obligatoria a nivel subnacional. Sin embargo, la agencia de compras se vende tan bien y tiene tan buenas prácticas y hace un monitoreo tan exhaustivo en la parte de ejecución que tiene un alto índice de cumplimiento en materia de compras públicas sostenibles. El otro caso que me pareció muy interesante es el de Chile. Yo no lo conocía con detalle, sino que esto fue hace, no sé, tal vez en febrero, marzo, que estaba conversando con alguna gente de Chile y me explicaban que Chile Compras, que es un modelo en América Latina, usted y yo revisando la ley después, efectivamente no tiene músculo, no tiene ese músculo obligatorio. Tiene nada más un escenario donde es obligatoria para efectos de lo que es la compra pública centralizada. Y entonces Chile Compras, a partir de una serie de buenas prácticas, se fue implementando una serie de estudios y análisis para diferentes criterios sostenibles. El tema de género es un ejemplo, Chile es un ejemplo en América Latina. Y entonces resulta que hizo una buena alianza con la Contraloría. La Contraloría empezó a examinar, eran buenos estudios, buenos documentos, normas que empezaban a estructurar estos temas. Y la Contraloría empezó a implementarlo en sus auditorías como buenas prácticas. Entonces se hizo obligatorio porque la Contraloría sí podía obligarlo. Entonces, esa parte, entonces el tema de si es obligatorio o voluntario es opinable. Me parece que admite mucha discusión. Pero lo que sí es cierto que no se podría discutir es que tiene que emitir lineamientos y tiene que hacer inteligencia de mercados. Emitir lineamientos de cómo se va a comprar, pero también empezar a colaborar en la construcción de la política pública. ¿Cuáles objetivos de compra sostenible o cuáles objetivos de innovación o cuáles objetivos de compra pública va a implementar un país? Depende mucho de la realidad. Yo no puedo decir que tienen que ser estos o aquellos. Depende de las posibilidades, no solamente de las buenas intenciones. De buenas intenciones está empeorado el camino al infierno. Pero también es importante fijar criterios clave y las políticas públicas además deberían generar planes de acción, programas y también el diseño y la implementación, pero también la medición. Y esto es fundamental, como en el ejemplo que les ponía de Japón, desde el punto de vista de una política pública de contratación pública en general, pero sobre todo también de compra pública sostenible. Para eso probablemente tienen que apoyarse en los sistemas. Y desde el punto de vista del procedimiento, estamos hablando ya de la compra en sí, pero uno lo puede ver desde el punto de vista de la compra de la licitación, el procedimiento solito. Cómo se enmarca el amparo de esa gobernanza, cómo se enmarca el amparo de esa política, pero también están los fenómenos de centralización. Probablemente en Costa Rica está más regulado nada más el acuerdo marco o el convenio marco, como le decimos aquí, pero hay otros esquemas como los que tienen los españoles en materia de compras, centrales de compras o sistemas dinámicos de adquisición. Chile también ha venido implementando mucho el tema de la parte de no solo convenio marco, que de ahí lo tomamos nosotros como país, sino también de los mismos sistemas dinámicos de adquisiciones. Luego también, importante, los alineamientos y guías que pueden existir alrededor de esto, el acompañamiento que hace probablemente el rector en los temas de procedimiento y por supuesto, digamos, esto se traduce en pliegos en requisitos de admisibilidad y evaluación y tiene que ser planificado, implementado, pero sobre todo monitoreado y darle seguimiento en los 3 escenarios, tanto desde el punto de vista de las labores que puede hacer un rector para ver qué tiene que mejorar, como en el cumplimiento de la política pública y sobre todo en la consecución de los indicadores
de la política pública a nivel de procedimiento. Entonces esto, por ejemplo, las plataformas de compras electrónicas pueden ayudar muchísimo para el levantamiento de esa información. Pero todo esto se tiene que hacer además bajo una estrategia de profesionalización, porque si la gente no sabe cómo aplicar esto, podemos tener el mejor rector y la mejor política, pero la gente no lo va a poder aplicar. A nivel de temas de gobernanza, rápidamente me parece que uno podría orientar el tema de la profesionalización del modelo unificado y ordenado que podría existir, lo que hablamos ahora si es voluntario o mandatorio, la inteligencia de mercados, que tiene que ver con una estructuración de la política, de la compra pública asociada al modelo de planificación, leer, hacer estudios de mercado, no solamente bajo un modelo del objeto, sino también ver el comportamiento, establecer mecanismos de medición del desempeño, métricas, estudios de benchmarking, por ejemplo, comparar por qué si esta institución compró X bien y la otra institución pública compró el mismo bien, aquella lo compró con mejores condiciones de calidad-precio. Porque a mí me salió más caro desde el punto de vista del precio. A empezar a hacer esos análisis y sobre todo muchas de las cosas que se plantean en inteligencia de mercados, es ir a ver, bueno, quién es el incumbente, quién es el minoritario, quién es el nuevo. En una compra de computadoras, no siempre hay que comprarle al fabricante. Hay una agencia de compras públicas en Estados Unidos que es como, no sé si es gubernamental, creo que es más privada, NGP, no recuerdo ahora la nomenclatura completa. Ellos proponen mucho de esta lectura de sentarse a discutir en sus mejores prácticas de inteligencia de mercados, plantean precisamente el hecho de que usted podría plantearse, bueno, no solamente si voy a comprar computadoras, no siempre tengo que comprarle a Dell o al fabricante o a Hewlett Packard. De repente podría ser que yo pueda atender la necesidad pública con un revendedor o con un canal de distribución. De repente puede ser que ni siquiera por la necesidad que tenga que ir yo al revendedor, al canal de distribución autorizado, sino que les puedo ir a comprar en Best Buy, por ejemplo, o en Office Depot. Y entonces ese escenario de la necesidad y la lectura de frente al comportamiento del mercado son cosas que el rector tiene que examinar, ¿verdad? Voy a un poco adelantar porque me interesa que veamos los temas sobre todo la ley del proyecto de ley y también a nivel país. La política pública reconoce precisamente para su formulación un modelo de planificación, un diseño en donde van a hacer lectura de necesidades del mercado y tiene que haber una armonía. La política pública no puede salir a pedir algo que no es lo que el mercado está en posibilidades de dar porque simple y sencillamente no lo va a poder cumplir. Pero sí puede plantear un escenario de modificación de los mecanismos de producción a mediano o largo plazo, eso sí podría hacerlo. Debe definir temas clave, como podría ser el ejercicio de alineamientos con los ODS, pero también tiene que sentarse a validar con los stakeholders, porque al final si la política no reconoce, y stakeholders no es solamente la sociedad civil, también tiene que sentarse a dialogar a la hora de la formulación de la política pública con los contratistas, con los proveedores, que son los que conocen la realidad y el contexto del mercado. Hablaba a nivel más general del procedimiento de compra, los modelos de centralización, la planificación, la selección y la adjudicación, ¿verdad? Que esto de que yo no voy a meter las normas porque sí, sino que se supone que hay todo un modelo de inteligencia de mercados detrás y además yo he analizado que esta compra pública se ajusta a esa realidad. Pero además hay que implementarlo del monitoreo y seguimiento que les decía ahora en fase de ejecución para lograr entender si conseguí los objetivos de política pública y los objetivos del procedimiento, pero también para examinar por qué no logré o cómo resultó la compra en sí misma. ¿Qué podemos encontrar en Costa Rica? Algunos datos, lo que ustedes ya conocen, gran cantidad de excepciones, del punto de vista, un 34% de las compras se gastan de ese 13% que invertimos en compras públicas, un 34% en el 2019 se van en excepciones, un 84% de las instituciones que compran están en el SICOP, todavía no hemos logrado, y hay una aproximación incipiente en materia de compras sostenibles. Tenemos un marco normativo que me parece que la Constitución Política en el 50, en el 51, en el 33, también da algunos elementos y algunos otros artículos, pero tenemos una ley de contratación pública que regula poco, estudio de impacto ambiental, cuando mucho, una ley de fortalecimiento de pymes que sí hace mucho ejercicio, una ley de gestión integral de residuos de donde se han derivado probablemente las mayores guías y lineamientos que existen en materia de compras sostenibles, y un artículo, yo lo puse ahí, el artículo 55 del reglamento,
porque ese permite motivar otros aspectos diferentes al precio. Ahí creo que también hay una posibilidad para la compra pública sostenible, así también como en los convenios marco. La política pública, desde el punto de vista de política pública, tenemos la política de compras públicas sostenibles o sustentables, que es un decreto que no tiene indicadores, no le veo yo también una consecución a plazo, pero tiene los temas relevantes, tanto la innovación como lo ambiental, como lo de género. Hay una política nacional de producción de consumo sostenible y una de desarrollo de inversión pública que habla de la implementación de criterios sostenibles y de la Agenda 2030. Hay una política nacional de discapacidad que habla de la posibilidad de implementar la compra pública para fomentar el empleo y también para el acceso desde el punto de vista de las obras. Un rector de compras que tiene competencias parciales, no tiene mecanismos coercitivos y que tiene la imposibilidad de aplicar mecanismos de centralización diferentes al convenio marco, y que sí ha venido trabajando el tema de la capacitación en compras públicas sostenibles. A nivel de procedimiento, podría encontrar los lineamientos de compras sustentables que ha metido Hacienda, las cláusulas sociales, algunos decretos para productos específicos, como por ejemplo los de luminarias o bombillos. Hay una matriz de evaluación de compras de criterios sustentables que se tiene que aplicar en el sector público por instrucción de la Dirección de Bienes. Y más o menos unas 500 fichas técnicas que tienen de producto, pero que tal vez no se han traducido o no se han llevado al sistema de compras electrónica. La Contraloría ha venido impulsando eso ya desde que existía el manual de compras verdes, y más recientemente, en este año, me parece interesante destacar que se ha implementado, aunque las normativas técnicas solo son aplicables para el sector central, la Contraloría la ha reconocido como una función orientadora para entidades descentralizadas, como el PANI o, por ejemplo, los bancos. Entonces, cuando se ha aplicado mal porque no se ha motivado adecuadamente, se ha hablado de la lectura normativa, de la Constitución, de la política pública, pero también se ha hecho énfasis en la función orientadora que podrían tener la normativa que ha emitido la Dirección de Bienes en materia de alineamientos sustentables y en materia de cláusulas sociales. ¿Qué podríamos encontrar en el proyecto de ley de contratación pública? Yo, me parece que hay cosas interesantes, ¿verdad? Hay innovación desde el punto de vista, hay elementos nuevos, bonitos para la compra pública sostenible, como la inclusión del principio del valor por el dinero. Sin embargo, probablemente si uno ve la reacción, creo que va a haber que hacer mucho más énfasis en la lectura interpretativa. Por supuesto que habrá que esperar, y creo que así es para los otros temas, el reglamento que lo desarrolle. Porque si ustedes ven la lectura tradicional de esto de la compra del valor por el dinero, está orientado en esta parte de eficiencia, economía y eficacia. Los criterios sostenibles, la inclusión de criterios sostenibles es como un plus en la lógica más evolucionada del concepto del valor por el dinero. La reacción que tiene probablemente se ve más en la lógica de eficiencia y economía, pero sí creo, me parece que esperar el reglamento, porque incluye este concepto de calidad, y a la luz de lo que he venido explicando rápidamente el día de hoy, me parece que se puede trabajar mucho en la incorporación ya a nivel reglamentario de la inclusión de temas de género, compras ambientales y los temas de pymes, por ejemplo. Hay un capítulo de contratación pública estratégica que trae básicamente una referencia a la consolidación, que sirve para la consolidación de políticas públicas. Hay una parte como programática, si se quiere. Habla de que va a servir al desarrollo social de sectores vulnerables, ambientales, e incorpora también, y que se tiene que incorporar en los pliegos de compras con fondos públicos. Pero esta parte que es más como de postulado, ¿verdad? Se aterriza con un planteamiento de una autoridad de compras que tiene que formular una política pública que va a considerar también la variable de criterios sostenibles, a la cual se le mete el tema de desarrollo regional, la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la promoción de pymes. Tal vez ahí el tema que habrá que estructurar bien cómo va a funcionar en la práctica, en esa lectura no obligatoria, voluntaria que les planteaba ahora, y que hay que romper paradigmas, es que está planteado que va a emitir directrices, de manera que ahí podríamos tener una discusión interesante de frente a las descentralizadas, pero va a emitir directrices también en temas de profesionalización y en temas de centralización de compras. Dos temas adicionales que me parece importante destacar, nada más para terminar. La compra pública innovadora también se incluye. Esto es importante porque vamos a empezar a potenciar
se plantea el tema de funcionalidad de desempeño, que es esencial para una compra pública innovadora. Y tal vez a donde no lo he logrado descifrar del todo es el tema bueno, se incorpora el tema de la propiedad intelectual, que eso pues probablemente es al final de la compra pública innovadora. Sin embargo, aquí se hace un recuento probablemente antes de iniciar el procedimiento, y esas discusiones de propiedad intelectual son mucho más avanzadas ya cuando el bien o el prototipo o en esas etapas se pueden trabajar en la compra pública innovadora. Pero además sí es interesante que se plantean dos tipos de procedimiento: un procedimiento abierto y un procedimiento oferente único. Y se plantea la asociación público-privada para la innovación tecnológica, para la investigación y la innovación. Si ustedes ven la contratación pública, la compra pública innovadora, tiene como dos escenarios en general, en el caso europeo, que es el que más he estudiado, digamos, compra pública de tecnología innovadora y compra pública precomercial. En esencia, digamos, tiene más detalles, pero en esencia, en uno es un procedimiento más de compra y en el otro es más el Estado metido o la entidad compradora asumiendo los riesgos junto con el privado. En esencia, tiene procedimientos atenuados o diferentes a los procedimientos ordinarios. Por ejemplo, los españoles lo regularon, creo, utilizando procedimientos como el caso del procedimiento negociado, pero además, en el caso de la contratación pública precomercial, se saca de la ley de contratos, o sea, no se le aplica la ley de contratación en este caso. Entonces, habría que ver si de repente ahí es donde se quiere hablar del oferente único, ¿verdad? Eso habrá que esperar el desarrollo reglamentario. Y luego, en el tema de las pymes, se incorpora una reserva de objeto y región. Se dice que la administración podrá otorgar un puntaje razonable en el caso de que se contrate personas de una región determinada. Con eso se genera empleabilidad, pero no necesariamente posicionamiento productivo, ¿verdad? Sí es interesante que pareciera como que se tomó el ejemplo español o el ejemplo europeo, que la ley de contratos en española, del deber de motivar si no lo hace, en este caso. Habría que ver, digamos, exactamente cuál es la orientación que se visibilizó para poner esta reserva, pero me parece muy rescatable el tema de la región, que es una práctica que es válida, se aplica en América Latina, y también el tema del objeto. Si ustedes lo ven, el objeto uno podría decir, bueno, pero es que es una reserva de objetos, y la reserva de objetos se asocia al ejemplo, por ejemplo, los uniformes o objetos específicos para pymes. Pero si uno le hace una lectura más desarrollada en el nivel reglamentario, el objeto puede también potenciar la construcción de eventualmente la fragmentación, ¿verdad? Entonces, creo que la norma nos podría dar un escenario interesante para la construcción interpretativa. Hay una sanción para las pymes, para las grandes empresas que hacen en pymes y que se aprovechan de los beneficios de las pymes. Y luego hay una garantía de cumplimiento y garantía colateral que puede echar mano de un fondo que ya estaba establecido eso en el reglamento de contratación administrativa al amparo de la ley 8262 de fortalecimiento y de las pymes. En esencia, pues yo me extendí más de lo que se esperaba, pero el tema es muy apasionante, me encanta hablar de estos temas y probablemente pues hubiera seguido 2 horas más. Entonces, más bien, muchas gracias por su tiempo, por el espacio y por la atención que me han prestado en este ratito. Muchas gracias a usted, Elar. Ha sido muy interesante su exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han planteado y vamos a atenderlas. Nos preguntan, dice acá, ¿cuál debería ser el trabajo de la Contraloría General de la República en el control previo y el control posterior en el esquema que se propone? Perdón, no sé si el modelo que se propone se refiere al proyecto de ley o a la discusión de compra pública sostenible. Sí, a la discusión de compra pública estratégica. Sí, estratégica. Tal vez ahí me parece que hay como, lo primero, en el punto de vista del control previo, hay que tener como
una apertura a entender probablemente que las cláusulas y la estructuración en este momento no están como muy aterrizadas desde el punto de vista de una política. Hay algunos lineamientos y entonces esa parte hay que construirla. Creo que estos dos ejemplos que ponía ahora son parte, me gustan porque son ejemplos en donde trabajamos un poquito más allá de lo que establece la normativa. Si uno lo ve, se construyó con la constitución política, se trabaja a su vez con la normativa de la ley de constitución y el reglamento, y entonces luego se hace un ejercicio para aplicar los lineamientos de compras públicas sustentables, que es la norma técnica derivada de la ley de gestión de residuos que tiene la Ministerio de Hacienda y las guías de cláusulas sociales para el tema de discapacidad, se implementa, digamos, como una función orientadora. Entonces, creo que la Contraloría tiene que tener esa apertura precisamente para entender que no vamos a encontrar una norma que diga claramente, digamos, que hay que potenciar el tema de discapacidad. Si logramos entender eso y a traducirlo en las resoluciones que puedan potenciar el tema de compras públicas sostenibles, esa es una primera parte en la que se puede aportar muchísimo para el posicionamiento mientras entra en vigencia una nueva ley que incorpore un capítulo de esto. Y el control posterior me parece que es un trabajo interesante. Ya la Contraloría ha hecho auditorías en estos temas, no solo en temas específicos como lo ambiental, sino también ya ha hecho un ejercicio en compra pública sostenible y casualmente junto en un proyecto con la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, que es como una agrupación de Contralorías a nivel mundial, tiene un proyecto que está coordinando con 14 Contralorías a nivel de América Latina de auditoría de la meta 12.7 en materia de compras públicas sostenibles o materia de adquisiciones públicas sostenibles. Entonces, el reconvertir ese control posterior o reorientar precisamente eso a una agenda de temas relevantes en la que pueda visibilizarse qué se está haciendo con una lectura proactiva como la que me parece que se han hecho en muchas de las últimas auditorías, es creo que el papel que también se podría aportar en el control posterior para que los jerarcas tengan esos insumos para poder potenciar y tomar decisiones y corregir también errores o malas prácticas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, don Elar, es ¿cómo se puede implementar en Costa Rica las acciones afirmativas que promueve la OMC en materia de género que usted mencionó? Muy interesante. Sí, a mí me parece que hay como muchos temas. Este Centro de Comercio Internacional, que lo apoya entre otros la OMC, lo que plantea es precisamente, tiene varios estudios en materia de género a nivel internet, a nivel general en diferentes países. Hace como una serie de indicadores y ellos, digamos, probablemente coinciden en que uno de los temas o una de las cosas que uno encuentra es el posicionamiento de la mujer, del tema de la afirmación de las mujeres en las partes de pymes o empresas propiedad de mujeres, pymes en las que o empresas en las que las mujeres tienen una participación mayoritaria o empresas de mujeres en las que únicamente se contratan mujeres también. Esto es interesante porque uno podría decir, pero eso no es muy exagerado desde el punto de vista de la contratación pública. Bueno, es que esos planteamientos están hechos también en escenarios donde hay países para África, países para América Latina, pero además no dejan de estar del todo equivocados. Un ejemplo que me gusta mucho a mí, cuando hablan de estas iniciativas, el tema de género también, afirmaciones que se puedan ir generando, es, por ejemplo, el Estado de la Nación, no recuerdo si es hace unos años, hizo un informe donde precisamente se analiza el tema de pobreza y se analiza la condición de empleabilidad tanto de hombres como de mujeres. Y el Estado de la Nación, a partir de una serie de variables que se analizan en ese documento, señala que como el tema de la mujer en empleabilidad es mucho menor que el de los hombres, si lográramos generar un escenario de mayor empleabilidad para las mujeres, la pobreza podría reducirse en Costa Rica hasta un 50%. Entonces vean ustedes que hay un tema de afirmación de género, un tema de afirmación de la mujer también, por medio de la compra, por medio de la empleabilidad, que puede generar entonces la compra pública por medio de las pymes, contratando pymes, por ejemplo, de mujeres, como se ha hecho en mucho énfasis en República Dominicana, que es probablemente uno de los países más exitosos en estos temas. Y entonces, si logramos posicionar pymes de mujeres mediante la compra pública, podríamos no solo lograr el tema de distribución, el tema de la afirmación de género,
pero también un tema que probablemente es muy retador como país, que es la reducción de la pobreza. Entonces, esto está vinculado de alguna manera, son como piecitas del mismo rompecabezas, ¿verdad? Entonces, una cosa nos puede llevar a la otra. Muchas gracias, Ela. Y la última pregunta que tenemos, que se las trae. ¿Quién debería ser el rector en contratación administrativa en Costa Rica? Bueno, ahí el tema es opinable, digamos. Yo les voy a ser honesto. Si ustedes me hubieran preguntado hace 6 meses, seguro yo les habría dicho con mucha firmeza que creía que tenía que ser el Ministerio de Hacienda, probablemente, como es la práctica más usual en muchas latitudes. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Hacienda el que precisamente maneja el tema de los recursos. Sin embargo, es cierto también que hay muchos países exitosos que tienen un ejercicio de rectoría con un consejo, que tienen un ejercicio de rectoría mediante otras figuras. En otros países es muy interesante porque hay incluso no solamente un consejo, sino también un consejo que le reporta al poder legislativo. En el proyecto de ley de contratación, o ley general de contratación pública, y le reporta al presidente, le reporta al poder legislativo. Entonces, o le rinde informes. Entonces, realmente, ¿quién debería de ser? Es como una pregunta, digamos, yo le puedo decir, a mí me parece hoy que podría ser que puede ser un modelo viable el tema del consejo, pero probablemente en 3 meses le diga, bueno, mira que estuve estudiando estos y estos modelos y mira que lo del consejo no es tan exitoso porque ocupa esto y esto que Costa Rica no tiene. Entonces, creo que en realidad lo importante no es si utilizamos el modelo tradicional de que sea el Ministerio de Finanzas el que sea el rector, o utilizamos un modelo como el modelo colombiano. Yo conversando con alguna gente en Colombia que trabaja el tema de compras públicas, que trabajó en Colombia Compra Eficiente, me decía, sí, la agencia de lujo, claro, habían trabajado en la agencia, pero el consejo es muy político, es muy complejo, genera muchas distorsiones y nos impide. Pero si ustedes revisan en general las mejores prácticas o los buenos ejemplos que pueden haber a nivel de América Latina, Colombia es uno de ellos. Colombia ha sido muy exitoso, no solamente en el tema de convenios marco o de ahorros desde el punto de vista de los acuerdos marco, sino también ha sido muy exitoso desde el punto de vista de la parte de la compra sostenible. Entonces, por eso les digo, el tema es opinable, es de gustos, es de construirlo. Lo que yo sí creo que tiene que hacer un país es definir cuál es el modelo, cuál es su realidad y sobre todo meterle recursos, porque un rector sin recursos, usted le puede meter 300 funciones y puede ser el consejo o puede ser el Ministerio de Finanzas, pero si el rector no tiene recursos como para hacer acompañamientos a las diferentes administraciones en la parte de profesionalización, acompañamientos en la parte de procedimiento, generación de estrategia de mercados, de inteligencia de mercados, perdón, lectura, tiene que tener un grupo que se encargue solamente de eso. Un ejemplo muy concreto, los convenios marco, yo por lo menos no he visto los estudios que se han hecho económicos, pero un convenio marco en general, creo que la ley no lo dice, pero los convenios marco no es nada más que yo hago el convenio marco y agrupo las compras y me traigo unas instituciones y usted tiene necesidades parecidas y los meto todos en un saquito o una misma canastita, sino que el convenio marco tiene que tener un estudio económico, econométrico, que se le aplican mecanismos econométricos. Hay un libro que escribió Carolyn Nicholas, que trabaja en un citral con un señor italiano, no recuerdo ahora el nombre. Él es economista y ella es abogada. Ella se encarga de la construcción jurídica y en ese libro se analiza toda la parte econométrica. Esa parte econométrica es fundamental en un convenio marco porque lo que permite es determinar no solamente la vida útil del bien y el cambio en el mercado, digamos, como para no casarse 4 o 6 años para una compra de computadoras y evitar la obsolescencia, sino también para ver si el mercado admite que sea un convenio marco cerrado o abierto, es decir, que se queden 4 empresas o que se pueda eventualmente cada cierto tiempo meter nuevas empresas, pero además tiene que ver con medir los temas de vida útil del objeto. Y entonces ese modelo econométrico me permitirá también determinar, por ejemplo, si puedo meter 3 instituciones o 10 instituciones, si puedo dejarlo abierto para que las administraciones se puedan meter, porque si usted mete mucha gente que compra, está la demanda
que puede reventar o puede quebrar, digamos, también a los contratistas, no están en posibilidad de los que participan y genera también desincentivos a la participación. Esto, que es una inteligencia técnica, no jurídica, cada día los temas de contratación pública son menos jurídicos y más técnicos, esa parte requiere precisamente de una unidad en el rector que se encargue de hacer esos ejercicios, ¿verdad? Técnicamente. Entonces no es solamente de sacar a la licitación y meter a la gente y que si se puede meter tantas instituciones y que si son tantos meses, tantos años para el convenio marco, sino que también depende de esos estudios. Entonces, si usted no tiene recursos, volviendo al tema de los recursos, entonces probablemente no va a poder hacer nada de eso. Entonces, medir la realidad país, me parece, para responderle la pregunta, no le puedo decir si es el Hacienda o el otro modelo, sino que me parece a mí que depende de los recursos, depende del contexto, probablemente el tema de las asimetrías o la atomización institucional que tenemos desde el punto de vista de la centralización requiere un esfuerzo interesante, pero ponía el ejemplo de Japón. Japón logra el tema de compras públicas sostenibles, pese a que el nivel central no tiene injerencia a nivel subnacional. Entonces, como por ejemplo si lo hace Suiza, Suiza sí tiene poder a nivel digamos, central, sí tiene poder a nivel de los estados que tienen en Suiza. Pero digamos que tanto Suiza como Japón logran los resultados de compra pública sostenible, los resultados en esta materia. Entonces, ¿cuál modelo es el mejor? Realmente creo que es un tema más de construirlo con datos. Sin duda es un debate interesante, ojalá que se dé de la forma más seria posible y que finalmente no se improvise la solución al calor del momento. Evidentemente es una decisión de largo plazo que merece ser, digamos, sometida al debate y bien pensadas para no caer en la improvisación como suele suceder lamentablemente con nuestros legisladores. Muchísimas gracias, don Elar. Con esto damos por terminada esta primera charla virtual en materia de contratación administrativa. Creo que ha excedido nuestras expectativas, nos ha ayudado a tener una perspectiva de lo que puede significar la contratación pública en el desarrollo de políticas en pequeña empresa, en género, en compras verdes, en fin, en muchos de los ámbitos que típicamente el Estado se debate de cómo atenderlos, de cómo mejorarlos, sin darse cuenta del gran instrumento que tiene a la hora de definir las políticas de compras públicas. Le agradecemos muchísimo su participación. Creo que el público tiene ahora un mucho mejor concepto y mucho más acabado de lo que significa el concepto de la compra pública estratégica, y eso es precisamente gracias a su exposición. Con esto terminamos el día de hoy y los esperamos en las próximas semanas para continuar con el tema de la contratación administrativa y del proyecto de ley que está en debate en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias y buenas noches.